Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Rincón Podcast. Hoy traemos un tema que viene haciendo ruido desde hace un tiempo, al menos para mí, y que he decidido comentar un poco sobre ello. Se trata de la situación con los ascensos y descensos en el fútbol, y para ello vamos a hablar de dos países en concreto, México y Estados Unidos. Primero, nos vamos a Estados Unidos. Aclarar que la consideración de cada liga como liga principal o secundaria viene dada por la importancia de su seguimiento a nivel de público o movimiento económico. Con esto podemos posicionar en la pirámide futbolística a la MLS como liga principal y a la USL Championship como segunda división. Igualadas como tercer nivel están la National Independent Soccer Association, NISA, la USL League One y la MLS Next Pro, que tuvo su temporada inaugural en 2022 con 21 equipos, de los cuales el único que no es filial MLS es Rochester, New York. Luego tenemos a la National Premier Soccer League y a la USL League Two, que entre ambas suman más de 200 equipos. Y por último tenemos a la United Premier Soccer League, con más de 300 equipos y que curiosamente sí presenta promoción y descenso interno con hasta 3 niveles en algunas regiones. Esto hace que la principal función de todas estas ligas sea el desarrollo de futbolistas que vienen de las universidades y que terminan dando el salto a la MLS o a otras ligas del mundo. También decir que la US Soccer, la Federación Nacional y la Major League Soccer funcionan como unas entidades independientes una de otra y que US Soccer maneja como su torneo a la USL Championship. La MLS es similar en cuanto a modelo deportivo a otras ligas deportivas de Estados Unidos, que se caracterizan por esto que acabamos de comentar y la constante expansión de mercado, como demuestra el hecho de que pronto superarán la treintena de equipos y que busquen asociarse con aquí grandes clubes europeos para que tengan partidos de pretemporada en suelo norteamericano. Los equipos son franquicias que solo pueden modificar a sus participantes cambiando de sede o de nombre. También el hecho de que allí cada equipo es de su propiedad y básicamente son operados individualmente por los inversionistas de la liga. Todo eso es algo que puede ser difícil de entender en Europa. Una más que lógica razón es el tema económico. Cada vez aumentan más los costos para tener un derecho de expansión para equipos. San Diego, que planea tener su club para 2025, pagó alrededor de 500 millones de dólares para ello. Esto contrasta mucho con la primera temporada de la MLS en 1996, cuya cuota de ingreso era de apenas 5 millones. Por aquí arriba les dejo el video que hicimos sobre los inicios y el crecimiento de la Major League Soccer. Eso habla mucho del progreso que ha tenido el torneo y que, claro está, los dueños no parecen interesados en hacer franquicias para que a primeras de cambio queden relegadas. En Estados Unidos se vive el fútbol, o bueno, el soccer, de manera distinta. Ya viene dejando esa imagen de liga de retiro para servir de desarrollo y trampolín para muchos jóvenes americanos que llegan. Seamos claros, la falta de ascenso y o descenso ocasiona una cierta dejadez competitiva en el transcurrir de las jornadas, como se evidencia en otros torneos, y como se puede notar en equipos que en determinado momento quedan fuera de la lucha por puestos de playoff. Y es ciertamente curioso, ya que se ha demostrado que las ganancias por incorporar el sistema de descenso-ascenso tendría un impacto económico notable en la liga, aunque a nivel contractual el tema va más complicado. Son intereses que los mismos equipos parecen sobreponerse a ello y le funciona así. Aunque creo que la incorporación de esto puede ser parte de la solución para llevarlo al siguiente nivel. Al menos desde el punto de vista de los hinchas es un tema que puede mejorar el espectáculo y la competitividad. Al respecto, hace un año Don Garber, actual comisionado de la liga, comentó: creo en nuestro sistema y me llega mucha crítica de los aficionados por la falta de ascenso y descenso. Creo que si los deportes pudieran comenzar de nuevo de manera global y empezaran de nuevo en Inglaterra, tendríamos un sistema más cercano al nuestro porque tiene sentido para poder construir un equipo y los mercados y las facilidades para mantener una competencia emocionante. Nada de esto le quita emoción a la competición, digo textualmente, por lo que al menos a corto y mediano plazo es algo que no está en discusión. Ahora nos vamos al lado mexicano y para ello traemos un invitado. Se trata de Chamir Ramírez, entusiasta como toda persona de bien del fútbol de selecciones y en especial del fútbol de su país, México. Hola Chamir, bienvenido. Comenzar preguntándote cómo está organizado el balompié en México. Bueno, Juan, antes que nada te agradezco mucho la invitación a este espacio. Muchas gracias por esta oportunidad.
Y contestando a tu curiosa pregunta sobre cómo está estructurado el fútbol mexicano, bueno, hay que decirlo, es algo complicado. Eh, Comenzamos con el máximo nivel, que es la primera división, la llamada Liga MX, la cual está conformada por 18 equipos. Este torneo está dividido en dos torneos cortos, el torneo Apertura y el Clausura. En cada torneo se juegan 17 fechas, todos contra todos, em, pero ya no es a visita recíproca. Al final de las 17 jornadas, por lo menos con el último cambio que se implementó para la siguiente temporada que viene, los, los seis primeros de la clasificación tendrán su lugar asegurado a lo que es la liguilla, mientras que del lugar 7 al lugar número 10 jugarán la fase de repechaje, en la cual los ganadores se suman a los otros seis clasificados automáticamente hacia esta fase final para dar los ocho clasificados finales, los cuales juegan el mejor posicionado contra el peor posicionado de esos ocho y el segundo contra el penúltimo peor posicionado y así. Los cuatro ganadores de las series avanzan a semifinales, posteriormente los dos ganadores avanzan a la gran final y de ahí se sacan los campeones de cada torneo. Eh, si lo comparamos con el formato de ligas europeas de primer mundo, incluso tal vez no de primer mundo, pero sí de torneos serios, hay que decirlo, puede sonar increíble que un equipo que termine literal en media tabla tenga posibilidades de ser campeón. De hecho, ha sucedido y no solamente una vez, pero bueno, es el producto que nos ha dado la liga. Y las quejas hay, las quejas están ahí, perdón. Desde luego, mucha gente aquí en México está en contra de ese sistema. Se dice que se premia mucho la mediocridad. Eso puede ser algo discutido, pero si me pides una opinión a mí, creo que si se quiere lograr la excelencia, habrá pues, que premiar a los mejores. Eh, Sin embargo, pues, ¿qué se le hace? Luego tenemos la llamada Liga de Expansión, antes llamada Ascenso MX, que si se tratase de un país serio, donde existiera el ascenso como en cualquier otra liga del mundo, el campeón tendría que subir a primera división, pero lastimosamente no es así. Esta llamada Liga de Expansión, más que ser una división de ascenso, se ha convertido en una especie de liga paralela a la Liga MX, donde si quedas campeón no va a pasar absolutamente nada, donde el último lugar de la Liga MX en la tabla de cocientes no va a tener ningún castigo más allá de algo económico, no hay descenso. Esto supuestamente en aras de lograr la consolidación de los clubes tanto de Liga MX como de la Liga de Expansión, pero ya llevamos varios años con esto y poco y nada se ha visto realmente. Esta Liga de Expansión está conformada actualmente por 18 equipos, de los cuales 3 son filiales de equipos de primera división. Pero vaya, al final esta liga no ha llamado la atención como se ha buscado, ya que, seamos sinceros, ¿quién se va a apasionar por una liga donde no hay posibilidad alguna de ser un equipo de primera división, de poder trascender? Pero vaya. Luego tenemos la llamada Liga Premier, vaya nombre, en la cual cuenta con una estructura de división de dos series, la Serie A y la Serie B, en la cual la Serie A están los equipos con mejor estructura y mejor desarrollo, los cuales supuestamente podrían competir por el ascenso a la Liga de Expansión, pero todos sabemos que en México Mágico eso no existe. Eh, Estos equipos que deberían de aspirar a poder entrar a la Liga de Plata se han visto frustrados en las últimas temporadas
reglas a mi criterio absurdas, como lo que es un aforo de cierta cantidad de personas, entre otras cuestiones para sus estadios. Luego tenemos la subdivisión de la Serie B dentro de esta Liga Premier, que recordemos es la tercera división dentro de la pirámide del fútbol mexicano, en la cual el peor equipo de esta Serie B termina descendiendo a la cuarta categoría, que vendrá siendo la Liga TDP, por sus siglas Tercera División Profesional, de la cual te hablaré ahorita. Pero antes de rematar que dentro de la Liga Premier existe ya una brecha brutal entre el nivel de los equipos y también la cantidad de equipos participantes. Eh, pero vaya, en la Liga TDP, ahora sí adentrándonos al último nivel de fútbol profesional o supuestamente profesional que hay en México. Esta liga en la que hay cientos de equipos, que está dividida por regiones. En esta liga, los cuatro mejores deberían subir a lo que es la Liga Premier y ir a la Serie B, pero pues el mal del fútbol mexicano. A veces eso se mira imposibilitado por restricciones que la misma liga le pone a los clubes. Y te voy a contar algo personal. Yo estuve siendo parte de un equipo de esta división, el Tecate FC. Estuve colaborando como fotógrafo en mi estado en Baja California. Y hablando con la directiva, te puedo decir que las tarifas de inscripción que les ponen son realmente altas para un equipo que recién está surgiendo, que cuenta con jugadores con límite de edad, con jugadores que apenas se están formando. Y vaya que eso termina siendo una traba brutal para los inversionistas. Pero vaya, al, al fin y al cabo, son las reglas que la gente de la Federación Mexicana ha puesto. Uno lamentablemente no las puede cambiar, pero uno se da cuenta, observa, se da cuenta de lo restrictivas que son para los nuevos talentos y cómo existen estas trabas para el progreso. Podría entrar en más detalles sobre de cómo es el sistema de competencia, pero vaya. De seré sincero, la verdad no tiene caso explicarlo cuando no hay ascenso, cuando pareciera que la única forma real para poder tener una oportunidad de trascender dentro de una división más alta es el comprar franquicias, el moverse de sede, básicamente copiándole el formato a las ligas de los Estados Unidos, donde allá no saben lo que es el ascenso, el descenso, saben lo que es el mudar franquicias, el comprarlas, el expandirse. Ese ha sido el modelo que, que la Federación Mexicana pareciera que ha buscado imponer dentro del fútbol nacional. Es algo realmente de risa si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucede en Inglaterra, donde tenemos equipos históricos por, que por peor momento que estén viviendo, por peor que esté su actualidad, pueden aspirar a poder regresar a ligas más altas. Vemos equipos históricos en ligas incluso rozando hasta lo amateur, equipos históricos en quinta, en cuarta división y también equipos chicos, realmente chicos, con estadios muy pequeños que pueden aspirar a estar en Championship, a estar incluso en Premier League. Es algo que aquí en México pareciera imposible con los directivos que tenemos, con las reglas que se han impuesto. Es algo, como dije anteriormente, es algo de risa. Es algo que alguien
de España, de misma Inglaterra, Alemania, de esos países donde se vive el fútbol de primer mundo, no comprendería, pero es lo que se vive dentro del fútbol nacional. Otra cosa que se me hace terrible es que si equipos grandes o populares llegasen a peligrar en su estadía en la primera división, es básicamente imposible que bajen. Número uno y más importante porque el descenso está bloqueado actualmente. Y número dos porque cuando todavía no estaba bloqueado el ascenso ya mirábamos casos de compras de franquicias, de intentos de expansión que terminaron siendo un fracaso, de pagar dinero por no descender, cosas inauditas. Cosas inauditas si lo miramos desde la perspectiva de querer la competencia sana, la deportividad, y si se quiere dar un mensaje de que el fútbol mexicano premia a los ganadores, bueno, honestamente yo lo dudo con ese tipo de reglamentos, vaya. Esto que comenta Chamir del ascenso es interesante. A ver, recordemos que en 2020, después de una Asamblea General Extraordinaria, los miembros de la Federación Mexicana de Fútbol votaron de manera unánime a favor de suspender durante 6 años el sistema de ascenso y descenso. Otro de los puntos de aquella reunión fueron dar por terminado el clausura 2020, convertir a la segunda división en una liga que funcionara como una especie de semillero juvenil y subsidiar con determinadas cantidades a los equipos. Esto se hizo debido a los problemas económicos y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Pero seamos claros, y en base a lo comentado anteriormente, esto tendría otros intereses. Con esto que recién comentamos, hay otra cuestión, otro ramal que se desprende de esto. ¿Cómo podría afectar esta situación a las selecciones nacionales? En Estados Unidos, al menos la perspectiva es distinta. A ver, las grandes ligas deportivas del país, la NBA y la NFL, han experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas. Ese éxito ha servido para llevar al fútbol, disciplina que históricamente no es de seguimiento en el público norteamericano, al menos en otros deportes, a tomar la misma senda. Si a otros les funciona, podríamos tomar ese camino. Y es algo que podemos notar si revisamos la expansión de equipos desde el primer campeonato masivo que tuvo relevancia en el país, como la North American Soccer League, que trajo a Estados Unidos a grandes nombres como Pelé, Johan Cruyff, Beckenbauer, Gerd Müller, Chinaglia, Eusebio, George Best. Y con ello fue creciendo la selección nacional de las Barras y las Estrellas. Otro de los requisitos para hacerse de la Copa Mundial en 1994 era tener un torneo propio, sueño que se hizo realidad con el surgimiento poco después de la MLS. Actualmente, y a diferencia del resto de las ligas profesionales mundiales, los contratos y transferencias de los jugadores no los manejan los clubes, sino la hace la propia liga. Tienen un tope salarial, aunque pueden inscribir hasta 3 jugadores que se considerarían fuera del mismo, también llamada la ley de Beckham. Esto ayuda a mantener cada equipo básicamente con posibilidades parecidas de contratar a figuras que ayuden a la visibilidad de la liga, sin que se vean afectados en la producción de talento. También manejan la llamada Home Ground Player Rule, ya que es un programa de la Major League Soccer que permite a sus jugadores o a sus equipos incorporar jugadores locales al primer equipo proveniente de sus propias academias de desarrollo. Han clasificado a 8 de los últimos 9 mundiales, llegando a cuartos de final en 2002. Vienen de levantar la National League nuevamente y han ganado 2 de las últimas 3 ediciones de la Copa de Oro. En Qatar 2022 fueron eliminados por Países Bajos en octavos, siendo la segunda selección más joven del torneo. El jugador estadounidense cada vez es más valorizado en Europa, yéndose a formar muy jóvenes y eso repercute en su combinado nacional. La vista está puesta en 2026, donde el interesante grupo de Qatar, con nombres como Musa, Pulisic, Dez, Robinson, Adams o Wright, pueden explotar definitivamente. El tema de los ascensos y descensos, al menos a primera vista, no parece afectar mayormente al equipo y en la dirección no parecen preocupados y no hay intención de incorporarlo. Si uno revisa el transcurrir histórico de este deporte en Estados Unidos, puede llegar a comprender el porqué de esto. Chamir, en tu punto de vista, ¿de qué manera afecta la ausencia del sistema ascenso-descenso en la Liga MX a la selección nacional? Sobre cómo ha afectado a la selección nacional. Es interesante. Desde que inició esta política de pagar una multa
para poder eludir el descenso o simplemente eliminarlo, que comenzó por allí del 2018, ha coincidido con el declive de lo que es la selección mexicana. Ha coincidido con una de las épocas más oscuras del fútbol mexicano, que acompañando esa política de no descenso también se abandonaron competencias con lo que es la Conmebol, se dejó de ir a Copa Libertadores, incluso a la misma Copa América, y todo eso ha sido parte de un problema que ahorita está viendo ya sus frutos, sus podridos frutos que están afectando a la selección, donde tenemos una crisis de falta de materia prima, donde no hay jugadores en la alta competencia, en el alto nivel, que han sido exportados por la Liga MX y que terminan siendo realmente la mayor causa de el mal estado de la selección, porque podrá venir este técnico, podrán quitar a este directivo, podrá jugar con línea de 5, con línea de 4, con línea de 3, con lo que tú quieras, pero al fin y al cabo, si no hay jugadores, si no se están formando, si no hay alta competencia, si no hay posibilidades de que estos trasciendan, si el talento pareciera estar bloqueado, entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se busca o cómo quieren que se salga de este bache? Que la gente de pantalón largo se ha buscado y que ha buscado meter al fútbol mexicano. Otra cosa importante que hay que mencionar es la gran corrupción que hay en las inferiores de los clubes, en la formación de jugadores. No son pocos los casos de chicos los cuales han denunciado el cual se les quiere o se les cobra dinero para darles una oportunidad de debutar en el primer equipo. Son pocos los jugadores que han sido víctimas de esto. Incluso no solo dinero, sino otras cuestiones que pareciera mejor no comentar, pero que termina siendo parte de un problema. Tenemos también el tema de las famosas palancas, los jugadores apadrinados, el que se le da oportunidad al hijo de cierta persona que es muy influyente, el cual se le bloquea un lugar a ese chico de barrio, ese chico sin recursos, pero con mucho potencial, el cual se ha buscado academizar el fútbol, si me permites el término, si no es que me lo acabo de inventar, del solo darle oportunidad a estos chicos que vienen de escuela, de academia, y ya no se le está dando oportunidad a ese joven llanero de que pueda exponer su talento, del cual pueda ser visto. Básicamente están creando una élite dentro del fútbol mexicano en la cual solamente ciertas personas pueden tener la posibilidad de ser futbolistas profesionales, y lo que les da esa oportunidad no es solamente el que sean buenos dentro de la cancha. Otras cuestiones que penosamente se están suscitando para que todo configure a un mal que es el actuar de el fútbol mexicano, el mal de la selección y el oscuro futuro que se mira, siendo sinceros. Quiero creer que habrán cambios a futuro, que se reestructurará el fútbol mexicano para bien deportivo y no solo bien económico, aunque siendo sincero ya pareciera ser solo un sueño de aficionado más que una aspiración real. Una tristeza para mí lo es, una realidad sin duda también lo es lo que tenemos, es lo que nos han dado, es lo que nosotros mismos dentro del país hemos solapado, hemos permitido, aunque la gente ya se está dando cuenta de esto, ya cada vez hay más movimientos en redes sociales de intentos de boicot hacia lo que es
la Federación Mexicana de Fútbol, iniciativas a no ir a los estadios, a no consumir estos productos hasta que las cosas cambien. Y honestamente no creo que vayan a tener gran impacto, por lo menos dentro de territorio nacional, esas campañas, pero, pero ya es un inicio. El hecho de que la gente ya esté consciente sobre cómo es que se le puede pegar a los directivos, que es la parte económica, pero solo el tiempo dirá si podrán haber cambios y si los hay, que realmente sean para bien. Y sí, lamentablemente esta situación, al menos en México, se ha dado en medio de una etapa complicada para su seleccionado nacional. Claro está, es algo que viene desde la base y que termina siendo mella en el equipo absoluto y bueno, técnicamente en todas las categorías. Esta separación de Conmebol para cumplir con los compromisos de su propia confederación, cuyo nuevo formato provocaba que las rondas de eliminación directa a nivel de competencias continentales se jugaran cuando los equipos mexicanos se encontraban de vacaciones o pretemporada, ha afectado. Ha hecho que su relación con Estados Unidos haya crecido, al menos futbolísticamente. De hecho, hace algunos años lanzaron la League Cups, que se comenzó a jugar con pocos equipos y que para la edición de este año, la de 2023, ya con reconocimiento FIFA, contará con 47 clubes, que son las dos ligas completas, y esta se suspenderá mientras esta se lleve a cabo. También tiene el atractivo de que otorgará cupo a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Otro de los aspectos que pesa sobre México es el tema de los extranjeros, y que se permiten hasta 10, lo que limita la entrada de jugadores de cierta posición e influye en la poca producción de jugadores internacionales, lo que se refleja actualmente en la cantidad que exporta Europa, mucho menos que otros años. También comentar el hecho de que hace un par de años también se eliminó la regla 2011, la cual obligaba a los equipos a alinear a menores de 21 años y de asegurar que estos cumplieran una cuota mínima de minutos. Es lo que es, y bueno, deben establecerse maneras de poder aprovechar el talento de mejor manera, tanto a nivel club como a nivel selección, y no solo primar el espectáculo y lo económico. Agradecerle a Chamir por su intervención y bueno, finalizar este episodio pidiendo que si les gusta el contenido, acuérdense de darle like, comentar y suscribirse al canal. Un gran abrazo a todos.